Carlos Tomada, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No se escucha bárbaro. Sí, Bien, bueno, a priori la primera pregunta que hace rato no hablamos es ¿cómo ves al gobierno? Están semanas recontra complicadas por el tema económico que hablábamos más temprano y bueno, todavía estamos en casos de coronavirus muy alto, pero ¿lo ves sólido o lo ves en un momento complicado? mirá, si tenemos en cuenta la situación que está enfrentando la Argentina, en un contexto de una pandemia mundial, donde todos los países, sean desarrollados o no, han sufrido y están sufriendo esta pandemia, y si a eso le sumás que la Argentina tiene dos crisis más. Hmm. Por un lado, la crisis de la deuda que está empezando a resolver, y por otro lado, una crisis social que ha deteriorado todos los indicadores sociales en los últimos 4 años, también con ciertos problemas estructurales. No hay por qué negarlo. La verdad que el gobierno está teniendo una performance realmente importante. Y Hmm. quiero marcar eso porque en relación a los distintos debates, sobre todo con las medidas recientes, la Argentina tiene, el gobierno de Argentina hoy tiene que atender a las tres crisis, con lo cual el herramental es más pequeño. A ver, si me explico. Si puede tomar, seguramente otro país puede tomar otras medidas, porque no tiene la crisis social que tiene la Argentina. Otros países pueden tomar otro tipo de medidas, porque por ahí no tienen la crisis de deuda que tiene la Argentina y lo pueden resolver con otro tipo de políticas y con otro tipo de instrumentos. Hoy Hoy casualmente a la mañana estuve en un Zoom con la Cámara Mexicano-Argentina y con la Cámara Argentina-Mexicana, a la que concurrió, armamos una reunión con Hmm. Cecilia Todesca. Y fue muy interesante porque ahí se explicó claramente y fue entendido cuáles son las dificultades a la hora de elegir qué políticas, porque, bueno, muchos recomiendan devaluaciones. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer, este gobierno no va a tomar medidas devaluatorias porque sabe cuál es el efecto, lo hemos padecido, más aún, muchas de las medidas que los opinólogos, otros economistas ortodoxos recomiendan, podrán ser válidos, insisto, en otras latitudes, pero en la Argentina, cada vez que tomamos esas medidas que nos recomiendan, el efecto fue peor, Hmm. un deterioro social y económico cada vez más profundo. Sí, sí, Se sí. dijo recién, creo que alguien lo decía, la Argentina tiene ciertas características, entre otras el bimonetarismo, la Sí, cuestión sí, sí, muy sí. clara de la restricción externa, que hace que las medidas que se tengan que tomar son de la naturaleza que estamos tomando, porque queremos hacer todo lo necesario para que la crisis no la paguen las mismas víctimas de siempre. No, obvio, porque Creemos que aparte... este esfuerzo hay que distribuirlo de otra manera. Sí, Y sí, ese es sí. el criterio principal. Sí, Y una sí. pequeña cosita, una anécdota. Recién estaban hablando de las empresas que se iban. En la reunión de hoy a la mañana, un par de empresas aclararon que no era cierto, pero lo más llamativo fue que el CEO de una compañía que estaba en Chile, una compañía mexicana que estaba en Chile participando del Zoom, pidió especialmente hablar, estoy hablando del CEO del grupo que maneja Starbucks y Sí. Burger King, y dijo que de ninguna manera ellos se iban de la Argentina, que agradecía la política de ATP en defensa del trabajo y la producción de servicios, de bienes y servicios que está haciendo el gobierno, y que su única preocupación es sostener los 7.000 puestos de trabajo que hay en la Sí, Argentina. sí, sí, lo Quiero aclararon decir, después, sí, hay sí. otra historia, ¿no? Hay otra historia. Si la historia la escriben los que creen que siempre ganan, quiere decir que hay otra historia, dice una canción. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Julia Mengolini te saluda. Carlos, me parece que respecto un poco, hay que aprovechar la experiencia que tiene Carlos Tomada como ministro de Trabajo bueno, durante un montón de años. ¿Cuántos años fueron que fuiste ministro? 12.
12:30 y 4 horas y 32 minutos. Bueno, habrá sido bastante desgastante y también imagino que habrá sido gratificante. Estuviste con Néstor Kirchner desde el principio, después acompañaste a Cristina. La pregunta es, ¿cómo ves que evolucionó la oposición respecto a los años que a vos te tocó gestionar con el momento que estamos viendo ahora? Y cuando te hablo de oposición te lo pregunto en un sentido amplio, no solamente la oposición política, sino también, llamémosle, los poderes fácticos. ¿Cómo ves que se ordenaron? ¿Los ves más organizados ahora? ¿Los ves más virulentos ahora? ¿Qué clase de oposición tenemos ahora respecto de aquella? Es una buena pregunta. No me dedico demasiado a analizar la oposición, me preocupa lo que hacemos nosotros, pero te diría que los lineamientos son los mismos, la profundidad y la agresividad tiene más que ver con lo que ha sido este enorme triunfo democrático del 2019, ¿no? Digamos, la postura, el cuestionamiento, la demonización a Cristina, la mala lectura de la realidad sigue siendo la misma. Parece no aprender, no haber hecho una experiencia, pero creo que hay una profundización porque yo creo que nosotros mismos no hemos tomado conciencia lo que ha significado el triunfo electoral en el 2019. Había una alianza que subsiste de los poderes, de determinados poderes económicos, de determinados sectores mediáticos y judiciales, con apoyo del Fondo Monetario Internacional. En aquel momento, no nos olvidemos, parecía que hasta Trump estaba interesado en el triunfo de Macri. Lo estaba. Y el pueblo argentino, en un inmenso ejercicio democrático, retiró el apoyo, y aquellas elecciones que habíamos perdido por apenas un 2% se transformaron en un inmenso triunfo en primera vuelta con el 48% de los votos. Me parece que esa es una prueba impresionante de lo que se puede hacer cuando los partidos y los agrupamientos populares, nacionales, se unen para enfrentar al neoliberalismo. Bien. Carlos Tomada, muchas gracias por la charla y volvemos a hablar cuando ya estés en México y nos puedas contar un poco, bueno, cómo viene la región. Muchas gracias por hablar. Con esto recién empieza. Carlos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien.